Me voy a presentar, pero antes de presentarme, les voy a pedir dos favores pequeñitos. Les confirmo, soy una persona totalmente ciega. Yo no soy de las que ven poquito, ni soy invidente, ni cieguita, no. Soy una persona ciega. Me llamo Hilda Laura Vázquez Villanueva. Soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la UNAM desde hace ya más de 20 años. Y a lo largo de mi vida también tuve oportunidad de estudiar una maestría, tengo una maestría en alta dirección. Como mi trayectoria laboral, he tenido oportunidad de estar en instancias tanto del ámbito privado como del ámbito público. Estuve participando en diversas organizaciones y como profesionista independiente por mi cuenta, brindando diferentes capacitaciones y asesoría. Actualmente estoy en una instancia de gobierno en la cual soy asesora y brindo capacitación. También orgullosamente estoy certificada en el estándar 217 que tiene que ver con la impartición de cursos de manera presencial a grupos, y esto me ha permitido tener un mejor desempeño laboral y sobre todo generarme fuentes de trabajo más acordes con mis intereses y mis inquietudes. Hoy en día el panorama de las personas con discapacidad sigue siendo difícil, sigue siendo con muchos retos por todas estas particularidades como ya mencionaba, ¿no? Por parte de las personas tenemos una brecha educativa importante. Cuando las personas que no viven con alguna discapacidad tienen un nivel educativo promedio de quinto de primaria, en las personas con discapacidad se traduce al segundo de primaria. Cuando las personas que no viven con alguna discapacidad, el 80% tiene acceso por lo menos a redes sociales y utiliza el internet para buscar información, para hacer compras, para convivir en las redes, eso se traduce a solo un 30% de acceso de las personas con discapacidad. Y sí, para tener contacto con las redes, pero ya para comprar o para acceder a espacios de educación es mucho menos limitado, justo porque solo el 1% de las páginas o plataformas cumplen con estándares de accesibilidad web. Entonces, pues todo esto limita en mucha medida las posibilidades y la apertura para que las personas con discapacidad podamos hacer home office. Se estima que de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad. En 78% de ellos hay una persona con discapacidad. En 18% dos personas y en el 3% tres o más. Se estima que cerca de 253 millones de personas en el mundo son ciegas o déficits visuales. En México, según la IAP, Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, hay 2.237.000 personas con limitaciones visuales. Y muchas de las personas con estas condiciones no necesitan una persona de primer cuidado, como Hilda, que vive junto a su esposo en una casa a la que ella describe como normal, o sea, no adaptada como la mayoría de las personas pensarían que es la casa de una persona ciega. Además, como ciudadana de la República Mexicana, Hilda ejerce el derecho al trabajo digno y bien remunerado. En los últimos cambios de sexenio, se han implementado leyes donde se toma en cuenta a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, creando espacios accesibles y sin discriminación para toda la población mexicana. En el gobierno antepasado, con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se visualizó esta problemática para ejercer el derecho al trabajo, principalmente los relacionados con actos discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.
Con objetivo de que la política laboral del país impulsara la creación de empleos formales de calidad y bien remunerados a todos los habitantes de este país, se creó una ley para la inclusión de las personas con discapacidad aprobada el 3 de marzo del 2011 y entrada en vigor el 31 de mayo del mismo año. Hay varios aspectos muy positivos de esta ley, no puedo referirme a todos, pero hay algunos que vale la pena destacarlos en un día tan especial. Primero, a partir de ahora la atención a las personas con discapacidad deja de ser una política o con un criterio asistencialista y se convierte en una política de pleno reconocimiento a los derechos humanos de las personas con discapacidad, un enfoque totalmente distinto. Este cambio es fundamental para reivindicar la dignidad humana, para igualar las oportunidades y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En el sexenio siguiente, llevado por el expresidente Peña Nieto, se creó la norma de igualdad laboral y no discriminación. La norma es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Sus principales ejes son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, garantizar la igualdad salarial, implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores con igualdad de trato y de oportunidades. La ley y la normatividad para el trabajo digno y bien remunerado para todas las personas ya estaba. Ahora, con la llegada del COVID, las situaciones laborales comenzaron a cambiar, implementando el famoso home office como una solución a las medidas de distanciamiento en espacios cerrados en los centros de trabajo. Yo, cuando plantean esta oportunidad del home office, quisiera comentar que para las personas con discapacidad esta oportunidad de trabajar desde casa no es nada nuevo. Desde hace mucho tiempo en algunos otros países las oportunidades laborales para personas con discapacidad se han venido planteando a través de estas alternativas de diferentes plataformas, llevando a cabo diversas actividades. Hoy en día, por la circunstancia que vivimos, esto se puso mucho más de moda. Sin embargo, nos hemos enfrentado como personas con discapacidad visual en particular, nuevamente a hacer más visibles las barreras que ya veníamos enfrentando, como lo es la barrera educativa, la barrera de falta de capacitación, la barrera de falta de competencias para enfrentarnos a toda esta gama de plataformas digitales, la accesibilidad en ellas. Entonces, quisiera comentar que es un compromiso doble o triple y hay que generar muchas alianzas para que esta verdadera inclusión que estamos buscando se logre. ¿Por qué? Porque bueno, cuando planteamos este entorno del home office, nos tenemos que plantear si la persona tiene las competencias suficientes y las habilidades suficientes para desarrollar un trabajo desde casa, si cuenta con las tecnologías y el acceso a ellas y si tiene las habilidades para poderlas aprovechar. Eso es por un lado. Por otro, que las empresas se convenzan de que un trabajo desde casa puede estar excelentemente bien realizado y que puede tener igual o el mismo compromiso, hasta mejor que el que se desempeña en una oficina. Y por otro lado, pues que las plataformas y las actividades sean acordes y accesibles con las posibilidades de las personas, ¿no? Me refiero sobre todo a la parte técnica y tecnológica, ¿no? Muchas veces nos estamos encontrando que las plataformas pues no se convencen y no cumplen con estos estándares de accesibilidad. Entonces, por mucha voluntad que haya de las otras dos partes, pues tenemos ahí una barrera tecnológica que no nos permite. El INEGI detalla que 38.5% de las personas con discapacidad que tienen 15 o más forman parte de la población económicamente activa. Hay que valorar muy bien toda la política pública que se hace a favor de buscar este ejercicio pleno del derecho al trabajo, porque ni siquiera se plantea esta opción en las empresas. Las empresas piensan que las personas con discapacidad no podemos trabajar o somos un costo extra para la empresa, y eso no es cierto.
Tenemos que buscar que las empresas se convenzan que somos una fuerza laboral que se puede aprovechar y que al igual que muchas personas como tal, podemos en la medida de lo posible mejorar su clima laboral y por supuesto demostrar que eso que nos van a pagar está bien pagado y está bien aprovechado. No somos una fuerza laboral desperdiciada, sino que somos una fuerza laboral desconocida y sí, por supuesto, desaprovechada. Considero que las empresas deberían de darles pena decir que solo tienen 4 años con su programa de inclusión, cuando la inclusión laboral y la inclusión social es un movimiento desde hace muchos años y por derecho debería ser un derecho de todas las personas, independientemente de su edad y de sus condiciones de vida. Aún falta mucho para que todas las personas de la República puedan ejercer libremente su derecho al trabajo. Y con la situación mundial, esta necesidad será aún más difícil para todas las personas, en específico las personas con discapacidad. Comenzando con la falta de información correctamente transmitida por los gobiernos. Esto fue decretado por la organización Human Rights Watch recientemente ante la situación mundial. En nuestro país hoy en día la información no llega y no se plantea ni siquiera la posibilidad de estar en formatos accesibles porque todo esto se desconoce. Con la desaparición del CONADIS, que es el organismo que se encarga de generar política pública a favor del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, pues no tenemos una voz que colectivamente se empodere y hable a través de todas estas injusticias. El gobierno tiene una página para informar de la pandemia, pero esa página no es accesible y no tiene información acorde con las necesidades de las personas con discapacidad, aunque está dirigida a las personas con discapacidad. Entonces, si por el gobierno no hay compromiso, pues las empresas menos, no se comprometen. Son muy pocas las que realmente se concientizan de la situación y buscan aprovecharse de la fuerza laboral de las personas con discapacidad. La información no solo es digital, la información se puede presentar en diferentes formatos, en formatos físicos, a través de pictogramas, a través de diferentes formatos tal vez de audio y video, pero la gente piensa que la información para las personas con discapacidad debe ser diferente y no, es la misma información, solo que debe transmitirse de una manera correcta y accesible. Merecemos y tenemos ese derecho al trabajo y al acceso a la información, solo que este enfoque muchas veces ni siquiera está planteado por las personas con discapacidad. Los mensajes hoy en el gobierno hablan de que las personas con discapacidad debemos tener cuidado con nuestros dispositivos de apoyo, pero que además tenemos que estar siempre con un cuidador primario. Y yo quiero compartirles que yo no tengo cuidador ni cuidadora. Yo soy mi propia cuidadora y yo tengo incluso la responsabilidad de cuidar mi casa, de cuidarme a mí, de convivir con mi esposo y también de aportar y apoyar a las personas que necesitan mi apoyo por parte de mi familia. Y eso no me da pena y tampoco me enorgullece, al contrario, me siento satisfecha porque como una persona adulta que se considera productiva, no debo sentirme orgullosa de lo que yo considero que es mi obligación. Si puedo hacerlo, adelante. Pero es esta construcción del gobierno paternalista que piensa que todo el tiempo necesitamos ayuda. Y es muy distinto porque yo creo que independientemente de nuestras condiciones de vida, todos en algún momento necesitamos información acorde a nuestras necesidades y apoyo acorde a nuestras necesidades. Si yo necesito apoyo, lo pido. Si necesito información, la busco, siempre y cuando esté en un formato al que yo pueda acceder. Y si no, bueno, en mi caso yo tengo las posibilidades y la inquietud y las tecnologías y la transformo y la busco, pero no todas las personas con discapacidad tienen esas oportunidades. Hay que valorar muy bien toda la política pública que se hace a favor de buscar este ejercicio pleno del derecho al trabajo, porque ni siquiera se plantea esta opción en las empresas. Las empresas piensan que las personas con discapacidad no podemos trabajar o somos un costo extra para la empresa, y eso no es cierto. Tenemos que buscar que las empresas se convenzan que somos una fuerza laboral que se puede aprovechar y que al igual que muchas personas como tal, podemos en la medida de lo posible mejorar su clima laboral y por supuesto demostrar que eso que nos van a pagar está bien pagado y está bien aprovechado. No somos una fuerza laboral desperdiciada, sino que somos una fuerza laboral desconocida y sí, por supuesto, desaprovechada. Considero que las empresas deberían de darles pena decir que solo tienen 4 años con su programa de inclusión, cuando la inclusión laboral y la inclusión social es un movimiento
desde hace muchos años y por derecho debería ser un derecho de todas las personas, independientemente de su edad y de sus condiciones de vida.